Agradecemos a nuestro Señor por esta oportunidad. Aquí comienza tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Que el Dios de toda paz os dé sabiduría y amor por su palabra. Sean todos bienvenidos. Bendiciones, queridos hermanos, qué gusto nuevamente estar con ustedes, que el Señor les rebendiga y que podamos estar conversando en tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Dejo a mi hermano Bernardo para que pueda saludarles y estaríamos entrando ya de lleno a lo que es la conversatoria de la palabra de este día. Que más que un estudio es un conversatorio, ¿cierto? Así es. Es conversando la palabra. Tenemos un diálogo que intercambiamos opiniones, porque no es un estudio bíblico el que estamos haciendo, sino que tal como dice nuestro nombre del programa, es conversando la palabra. Amén. Así que en esta hora vamos a tratar de conversar un poquito la idea, como siempre digo, afuera de pájaro, ver la circuncisión del corazón. Creo que, no creo, sino que lo dice la palabra, que el hombre, para poder cambiar, el hombre no puede cambiar por sí mismo, sino que tiene que intervenir Dios, Así es. el corazón, para poder cambiar. Perfecto. Ese es un poquito lo que vamos a conversar esta tarde. Muy bien, pues entonces comenzamos este programa, tu programa, Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. ¿Tenga usted la Biblia, hermano? Bien. Vamos a empezar de inmediato, entrar de lleno. Bueno, hemos estado hablando sobre la caída, sobre tengo en mi mente todavía, entre comillas, las decepciones de la vida, ¿Ya? y nuestros planes y los planes que tenemos en el Señor, tengo en mi mente, pero quiero cambiar y ver que si uno hace un examen de la Biblia, de la palabra de Dios, y que el hombre es totalmente perverso y malo, uno podría llegar cualquier hermano que está oyéndonos y viéndonos, podría llegar a la conclusión de entonces Dios creó un ser humano malo. Claro, o sea, al no conocer la palabra, uno podría específicamente decir eso. Claro, porque si el hombre es totalmente depravado, inclinado al mal, no puede discernir lo que es bueno, no es que quiera, sino que no puede, claro, está bajo la maldición, entonces se puede decir, cualquiera podría decir que Dios lo creó a la imagen y que lo creó, lo creó con maldad. Claro. Y no es así. Por eso, para despejar esta duda. Pues claro, nosotros vamos a ver un poquito que no es así, que Dios creó un hombre bueno. Así es. Génesis, bueno, más que Génesis, sí, Génesis dice que Dios creó que el hombre, no lo leamos, pero dice Génesis 3:7 que cuando cayó la humanidad, el ser humano se escondió. Y también búsqueme cuando dice que vio Dios que todo lo que había hecho, que está el primero de Génesis, sí. Que vio Dios todo lo que había hecho era bueno, en extremo bueno. Eso tiene que estar en... Este es el capítulo 1, 31, dice:
Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. En gran manera. Ujú. Y en eso está considerado el ser humano. Así es. Porque Los animales, la naturaleza. todo lo creado, por así decirlo. Claro, y verificó Dios que era bueno. Por tanto, no podemos decir que el hombre fue creado con maldad, sino que era bueno. El hombre en su Y principio fue era creado, bueno. claro, y fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Y lo hizo, decíamos el otro día, lo hizo hizo un cogobierno con él, o virreinato. Fue un gobernador de la tierra, Claro, un y tenía representante. que sojuzgarla y Gobernar la tierra, gobernarla, claro. ¿cierto? Se entiende eso. Y le dio todo eso. En todo eso el hombre falló, por cierto. Así Pero es. después la caída. Dice también Proverbio, no tengo notado aquí, oye, me parece que lo tengo anotado en otro lado, porque aquí tengo prédicas. Pero 27.7, Proverbio, veanlo, por si acaso. Vamos a No ver. sé si la apuntamos, ya estamos fuera de... Tanta conocimiento en lo que es la palabra. 27.7. Aquí ya estamos llegando. A ver si es lo que verdad. dice, a ver. Bueno, dice, y camina en su integridad por todo. Sus hijos son dichosos. ¿no? Margarita, no está. Ujú. Que podría traerme el otro cuaderno. Pero la cuestión que, ¿cuál es la idea? Que Dios creó un hombre justo y recto. Lo dice Romano, hizo Proverbio también. Que en el principio Dios creó un hombre justo y recto y creado a imagen y semejanza de Dios. A ver, para que se pueda entender. Siempre se creyó de que el único hombre que era justo era nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir de que Adán tenía casi, no el mismo nivel, sino que en conciencia y en perfección era bueno. Él no era justo, pero sí él no tenía maldad. Era una persona que no conocía la maldad y por lo tanto no funcionaba en maldad. No como ahora que el hombre al caer, ¿cierto? Entendemos eso de que cuando cae el hombre, nuestro corazón se pervierte completamente, es corrompido, por lo tanto, por eso no podemos buscar a Dios si es que nos interviene primero, porque nosotros, como estamos muertos, no podemos buscar a Dios. Claro, pero sí, cuando se habla de la depravación total, se puede llegar, cualquiera que sea neófito, que sea inmaduro en el conocimiento de la palabra, Ujú. puede llegar a la conclusión de que el hombre, entonces Dios creó un hombre malo. Sin embargo, la palabra de Dios en Génesis dice que todo lo que Dios creó era en extremo bueno. En extremo, bueno, claro. Y en Proverbios, que ahora no lo tengo la cita, dice que Dios creó un hombre recto. Entonces era bueno y recto. Y lo creó a semejanza, a imagen y semejanza de Dios. Y lo hizo virreinato, lo hizo que gobernara la tierra, que fuera como un gobernador. Y subyugara y que labrara la tierra y la trabajara en nombre de él. Era el representante de Dios acá en la tierra, el ser humano. Hasta cuando vino la caída. Y por eso dice Romanos que por un hombre entró el pecado. Así es. Por cuanto por un hombre entró el pecado, ¿cierto? Dice que... Claro, que el primer Adán. Así es. Y por ese primer Adán, nosotros tenemos la caída absoluta. Ujú. Eso está en Romanos 3 creo que está. En Romanos 3. ¿Sí? Génesis. Se escondieron. Dice Romanos 5, 12, 21, parece. 5:12. Pues, El pecado entró al mundo y Así es. por el pecado entró la muerte. Así es. De hecho, Adán cayó ujú. y ese fue el primer Adán que decimos nosotros. Claro, porque dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por cuanto, dice, todos pecaron. O sea, cuando el hombre cayó, cuando Adán cayó, entró la muerte y el pecado. O sea, él pecó al caer, y al pecar entró la muerte. Y al hacer eso,
toda la creación del hombre, o toda la raza humana, nació en corrupción y en pecado. Somos una raza caída. Claro, por eso David decía, en pecado me concibió mi madre. Correcto. Por el hecho de que él no como ellos especulan, porque muchos especulan diciendo de que era la concubina del esposo, no es eso, sino que habla específicamente de la condición del hombre en cuanto a la caída, en cuanto a de que el hombre cuando nace, cuando es bebé, viene con la condición de pecado, viene con esa implementación en el corazón de estar muerto espiritualmente. Sí, quería decir que el pecado fue la desobediencia y por tanto nosotros para estar en bendición del Señor evidentemente tenemos que obedecer al Señor. Oí pueblo, obedeced a Dios. Si no estamos en la obediencia, estamos en desobediencia. Somos rebeldes a Dios. Somos Por rebeldes. tanto, ese es el pecado, la desobediencia. Así es. Que por un hombre entró el pecado y por dentro la muerte. De hecho, tenemos el primer asesinato Sí. en Génesis. Sí. El primer asesinato. Y esto está en Génesis 4, muerte por causa del pecado. Que Caín mató a Abel. Exacto. Es eso. Ahora, miren, me gustaría que viera Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice lo siguiente. Capítulo 6, versículo 5. Sí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Son las condiciones más graves del ser humano. A producto de la caída, Dios creó a un hombre recto y justo. Hecho a semejanza, como decíamos antes, Claro, semejanza a imagen y semejanza de Dios. Dios, sí. Cuando entró el pecado, entró la muerte. Y hubo el primer homicidio. Homicidio, sí. Y de ahí, después miró Dios al mundo, al ser humano, y vio que el corazón, el designio de su corazón, Claro. era grave, era de continuo al mal. Y esa es la condición del ser humano, es una situación grave. Cuando habla de designio, habla específicamente de que la intención de cada persona es de continuo al mal, de egoísmo, de soberbia, de mezquindad, de lamentación a sí mismo. O sea, siempre el ser humano va a tender al mal. Eso es lo que dice. Sí, y tenemos la tendencia de alejarnos de Dios, no entender, y como Adán sentimos vergüenza y nos escondemos en cualquier cosa, en cualquier cosa subjetiva, y tenemos la tendencia de alejarnos de Dios y de escondernos a Dios y de culpar a otros de nuestra desgracia, de culpar a nuestros padres, culpar a las condiciones políticas, culpar al medio ambiente, exacto, a las condiciones que crecimos, culpar a mi papá, a mi mamá, culpar a todo, pero nunca nosotros somos culpables. Y esa es la tendencia. La mujer que tú me diste. Exacto. Nunca reconocemos nuestro pecado y nuestra condición. Es correcto. Claro, porque distinto es decir porque yo peco, soy pecador. No, yo peco porque yo en mi esencia soy pecador. Porque yo soy pecador, no es porque voy a pecar y me convierto en pecador, sino que soy pecador desde el comienzo, desde que antes que habla. Desde que antes que yo diga que uno peca porque es pecador. Claro. No, uno peca porque es un pecador. No es que uno peque y se convierta en pecador. Exacto. Uno es pecado. Claro, porque dice que los niños, por ejemplo, ya no sé, pues de 4, 3 años, que son inocentes, ellos no saben. Sí saben. Sí saben, son egoístas, son el más grande dictador es un bebé. Sí, es increíble que cuando uno le promete a un hijo pequeño, le promete algo, yo para Navidad te prometo este fin de semana, todos los sábados,
salir a jugar contigo fútbol, y el niño, acuérdate papá que me prometiste ir a jugar Claro. fútbol, ¿es cierto? Así es. Y para cobrarte la promesa está siempre ahí. Así es. Pero cuando se le dice que haga algo, que haga la cama, que mantenga, se le olvida. Y sale al colegio, bueno, no hizo la pieza este cabrón, antes de irse a la escuela, dice uno. Ahí se olvida. Entonces se da cuenta que tiene un egoísmo para Sí siempre mismo. pensar en sí mismo. En sí mismo, sí. Y no obedecer, sino Eh, desobedecer. Eso, y eso se da en la sociedad y en la familia. ¿Sí? Porque tú, por ejemplo, le hablas algo a tu hijo o tu hija y le dice, hace esto y se lo olvida. Pero es verdad, cuando te exigen, se acuerdan siempre. Sí. Y no se olvidan. Pero de sus obligaciones sí se olvidan, Exacto. de sus deberes más que nada. ¿Por qué? Porque no nos gusta someternos. No nos gusta que nos impongan. No nos gusta que nos ordenen. Que alguien esté sobre nosotros. Y esa es rebeldía. Y esa es la rebeldía contra Dios. Sí, hay una Biblia que es de promesa. Ujú. Hay una Biblia exclusivamente para... Nos encantan las promesas. Nos fascina las promesas que Dios nos ha hecho. Así es. Y Él no va a fallar. Él no falla en cumplir sus promesas. Pero nuestro deber, no hay bendición si no hay obediencia. De cierto, ustedes van, si me obedeciereis, Decía el Señor al pueblo. De y lo Israel. dice hasta ahora, Así es. obedecer, ¿vale? Si no lo obedecemos, estamos en rebeldía. Nuestro corazón es a la desobediencia. Romanos, me gustaría que nos pongamos Romanos 8:5, y verá que estuvimos hablando en Génesis 6:5 que las condiciones más graves del ser humano son los designios solamente al mal. Son los pensamientos, la habíamos leído, ¿te acuerdas? Sí. Vio Dios que los pensamientos, los designios, era de continuo al mal. Y mira cómo, eso era el Antiguo Testamento. Y mira cómo Pablo vuelve a rectificar en Romanos 8:5. Claro. En Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Te das cuenta que la carne tiene designios solamente de la carne? Son rebeldes, son incontrarios, los pensamientos humanos Son no contrarios. pueden entender, el corazón humano no puede entender. Y no es que Dios creó un ser humano malo, sino que a causa de la desobediencia de nuestro padre Adán, el primer padre de toda la humanidad, Claro. la cabeza federal de la humanidad, cayó y caímos todos por la desobediencia de él. Y ahí entró el pecado. Y ahí nuestro corazón es de continuo al mal. Nuestro designio, como somos carnales, es continuo al pecado. Si somos espirituales, si estamos en Cristo, quiere decir, siempre vamos a pensar en las cosas de Cristo. Los designios de la carne, la idea nuestra es mostrar, en lo que estamos diciendo ahora, cuál es nuestra idea, en el fondo, demostrar que el ser humano es malo de por sí, que la caída. Claro, que Es mostrar su condición. que es necesario No, una incircuncisión, del corazón incircunciso, es necesario que Dios circuncide nuestro corazón. claro. Esa es la idea, es mostrar por qué es necesario circuncidar el corazón. Sencillamente porque el pecado afectó el corazón del hombre. No es algo externo, afectó el corazón del hombre. Por eso Mira, se dice que tiene que ser del corazón circuncidado, pero del corazón. Porque el pueblo de Israel tenía la circuncisión, pero físicamente externa. Es como una señal de que Abraham... Pero vamos a llegar ahí. Ujú. Génesis 8:21. Génesis 8. ¿Por qué la intervención? ¿Por qué era necesario intervenir? Alguien ¿O tiene por que qué es intervenir. necesario? Claro, si no, nuestro designio y nuestra inclinación, por usar un término más moderno, mi inclinación natural es al pecado, porque es un corazón caído. ¿Y por qué es necesario la circuncisión? Porque los designios de la carne son siempre al pecado, a la maldad.
Y por eso dice ese que de siempre. En Génesis 8. 8:21. Y dice, y percibió Jehová olor grato. ¿Está bien? Sí, a ver. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por No, causa del no, hombre. Génesis 8:21. 8:21, Génesis 8:21. Sí. ¿Sí? Génesis 8:21. Pero dice que no volverá a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, aquí está, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Está hablando del ser humano, claro. Pero ¿por qué causa hizo eso? Porque el corazón del hombre desde la juventud es mala. Claro, porque dice que, bueno, el que lee, ¿cierto? Se da cuenta de que dice que vio a Noé, ¿cierto? Y lo apartó. Porque toda la generación, toda la humanidad era de continuo al mal, todo estaba corrompido. Y desde su juventud, o sea, desde su niñez, el corazón del hombre es malo. Por eso necesita la intervención de Dios. Claro, porque mira, el 21, parte B, dice, porque el intento del corazón. Porque si dice, Dios no volverá a destruir por causa del hombre, dice, la tierra. No la voy a volver a destruir. ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ahora, ¿qué es lo que te quiere juventud, niñez? Desde el inicio. Exacto, desde que el nace. Inicio del hombre viene con esas semillas de maldad, como se dice. Exacto. Viene con el pecado. Eso quiere decir que el hombre no puede hacer nada para cambiar. Y ahí yo quisiera llevarte a Génesis 15:6. 15:6. Usted también tiene que estar ahí con la Biblia, viendo que todo esto está. ¿Para qué vamos avanzando? Porque pasa muy rápido ahora. Quiero terminar este tema. 15:6. 15:6. Capítulo 15, versículo 6, ¿cierto? Sí, es que habla de justificado. Ah, ya, perfecto. Y creyó a Jehová. Está hablando, ¿cierto? Tengo entendido, de Abraham. ¿Sí? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí nosotros tenemos que Dios llama a Abraham y Dios se lo interviene en su corazón y él hace que crea en él y tenga fe. Así es. O sea, Dios circuncidó primeramente el corazón de Abraham para que creyera. Exacto. Esa es la idea. Ese es el asunto que dicen de que nosotros tenemos que nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo en espíritu, estamos muertos, porque el muerto no cree. Entonces al nacer de nuevo, ahí podemos tener fe, porque estamos vivos. Claro. Entonces necesita un cambio de corazón muy profundo. Lo que sucede es que nosotros estamos de una u otra manera contradiciendo que nosotros tenemos un corazón bueno, noble, y tenemos la facultad. Yo voy a Dios cuando yo quiero, yo escojo a Dios y yo decido entre ser salvo o ser condenado. Nosotros sin proponernos estamos contradiciendo la creencia que yo puedo aceptar o rechazar a Dios. Sin embargo, lo que estamos sosteniendo a través de la Escritura, que el hombre no puede obrar bien si Dios no interviene en su corazón, si Dios no hace una circuncisión del corazón. Eso quiere decir de que Dios tiene que obrar en el cuerpo muerto, en este caso, o en el muerto espiritual. Debe darle vida para que pueda creer. Si Dios no interviene en eso, jamás el hombre va a creer porque está muerto. Entonces, por lo tanto, Dios tiene que Él dar el primer paso, por así decirlo, ¿sí?, para que el hombre crea en Él. Sí. ¿Qué está primero? ¿Por qué Dios le dice fue justificado por la fe?
Claro, lo que ya leímos de Abraham. estaba para ser parte del pueblo de Dios. Porque incluso tenía que circuncidarse, porque viene por la circuncisión. Claro, la ordenanza. Pero Abraham, al momento que fue justificado porque fue circuncidado en su prepucio. En su carne fue mutilado, como dice Pablo, los mutiladores del cuerpo, dice Pablo más adelante. Sí. Y habla de que Abraham fue justificado por la fe, porque fue su corazón circuncidado para creer, y fue justificado por la fe. Claro. No era algo externo, sino del corazón. Claro. Sabemos que Abraham es el que se le ordenó que circuncidara, ¿cierto?, todo varón, ¿cierto?, de los que tenían, sus esclavos, de la gente que nacía. Ya, pues los esclavos no eran judíos. Claro, entonces, por supuesto. Entonces también tenía que ser circuncidado. Todo varón de 8 años tenía que ser circuncidado. Y tenía que ser circuncidado a su hijo Isaac. Pero Abraham, antes de circuncidarse, él, viejito, hablo del prepucio, hablo de la carne, él fue circuncidado en el corazón antes para creer. Por eso, claro. Por eso habla de que debemos ser circuncidados del corazón, más que de la carne, cuando hablaba al pueblo. Sí. Génesis 17:9, para que afirmemos lo que estamos diciendo. 17:9, ya. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Sigo leyendo. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahí está la clave. No es que la circuncisión te salvara. No. Y tú, por ser un pueblo circuncidado, te salvará, sino que era señal, claro, de la fe ya. Y del pacto que había hecho con Abraham, en la fe que le creyó por fe a Abraham. O sea, la circuncisión del cuerpo es señal que Abraham le creyó. Así es. Y no al revés. Eso. Y no al revés. No que la gente que se circuncida para pertenecer al pueblo. Claro, no es que sea especial. No es que sea diferente. A eso estamos hablando. Claro, él es como cualquiera. Sino que uno tiene que ser considerado, cambiar el corazón más que lo externo. Claro, entonces tú puedes decir, ¿cómo Abraham, siendo un gentil, no era judío? No, pero no era judío, ni israelita. Israelita. No, nada. Él era un gentil. ¿Cómo él le pudo creer a Dios? ¿Y cómo por esa fe él fue justificado? ¿Y cómo esa justificación en la fe en Dios, por creerle a Dios, puso una señal? Y esa señal era mutilarse el cuerpo, era una señal en la carne, que todo varón fuera circuncidado. Ahora, disculpa, pero para denotar, Abraham no era ni judío ni israelita, era un gentil. Claro, era un gentil. Isaac también era un gentil, porque tampoco era israelita. Jacob tampoco era israelita. Sí, porque de ahí, de las 12 tribus. Exacto, de ahí salió el pueblo de Dios le cambió a Jacob, le cambió el nombre de israelita. Sí. Entonces los judíos y los israelitas, ¿por qué hablan de que Abraham, Isaac y Jacob? Porque hablan de la padre, del padre de la... Pues claro, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Abraham, Isaac y Jacob eran gentiles. Claro, Dios había hecho hizo un pacto con Abraham, ¿cierto? Uh-huh. Y la señal de ese pacto era la circuncisión. Claro. Que no era el sí mismo, sino que era la señal de la señal, fe. Vuelvo a exacto, insistir. la señal de la fe. Ahora aquí tenemos dos ¿por qué
para que se entienda Ujú. vamos, lo que estamos diciendo, porque no quiero que nos enredemos mucho. Ujú. ¿Por qué halló, por qué fue salvo Abraham. Noé? Porque Porque halló gracia Sí. en Dios. Exacto. ¿Y por qué fue salvo Abraham y justificado? Por la fe. Por la fe. Y ahí tiene las dos cosas, La fe y la gracia. y gracia. Mira qué maravilloso. Entonces, esas son las palabras clave. Abraham salvo por fe y Noé halló gracia. Gracias. Gracia y fe. Esto está en Génesis, pero no lo busquemos. Génesis también es 16, el señal del pacto. Génesis 16, le da un poquito de señal 16, del ¿cuál? pacto. Al principio, Génesis, el señal por el pacto, porque no creo que sea 15:6. No, la señal de pacto es el 17. Y era Abraham de edad de 99 años cuando apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y se llama por señal, dice. Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró, habló de Dios y diciendo: multiplicaré y será por señal. Es lo que recién habíamos leído. Claro, yo creo que será por señal. Claro. Sí, señal. Era 17. Claro, aquí está. 17:11. Si cortaréis pues la carne de vuestro producto y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Claro. Ahora sería por medio de la circuncisión que serían parte del pueblo. Mira, Era como una a un característica. conocido de nosotros, Ujú. le pregunté si él, porque es judaizante, Ujú. le pregunté si él iba a la sinagoga. Estoy hablando ahora. Ujú. Dijo que no le permitían entrar porque era incircunciso. Tendría que poder participar de todas las reuniones que hacen en la sinagoga, el centro, pero tendría que circuncidarse. Claro, pero Porque no era parte del pueblo, aquel que no porque está- no tenía circuncisión. Entonces lo incircunciso y lo circunciso. Porque eso sería como señal. Ahora sería por medio de la circuncisión que serían parte del pueblo de Dios, del pacto. O sea, ese acto tendría que ver con el acto que Abraham había creído a Dios. ¿Cierto? Estamos claros. Exacto. Que había creído a Dios. Yo creo o sea, Abraham creó a Dios. Y esa es la señal de la fe. La Ahora, ¿qué dice la palabra sobre la circuncisión? Margaré. Margarita, estamos para que vea que estamos vivos. Estamos vivos. Encuentro buena idea que me preste El cuaderno. ¿cómo se llama? Los lentes paralelos. Ah, ya. Están en el otro negro, sí. Entonces no está. No, sí, estaba ahí. No, ahí hay otro estuche. No, acá lo tengo, Manuel. Muchas gracias. Tremenda tú, ¿ah? Y ahí sí voy a leer bien. Ah, perfecto. Sería por medio de la circuncisión que serían parte del pueblo de Dios, del pacto. O sea, ese acto tendría que ver con el acto de la circuncisión tendría que ver con el acto, estoy hablando en forma más técnica todavía, Ujú. o sea, el acto de circuncidarse tendría que ver con el acto de que Abraham le había creído a Dios. Ahora, la respuesta en la Biblia. ¿Cómo es necesario circuncidar el corazón? Romanos 2:25, espero no equivocarme, ¿eh? Romanos 2. Vamos para allá. Romanos 2:25. Vamos a ver. Estamos hablando de la circuncisión del corazón y que lo otro sería como señal Claro. de que le creyó en el corazón primero Ujú. y que eso fue como señal del pacto que por fe le había creído Abraham a Dios.
Claro. Pero Dios primero había intervenido el corazón. El corazón de Abraham. Por eso, Porque el corazón era malo. Claro. Él no era bueno. Dios le intervino para que creyera en él. Exacto. Y él fue justificado por la fe. Por eso entendemos de que Dios primero interviene en el hombre. Para que le crea a Dios. Para que le crea. O mejor dicho, lo hacen nacer de nuevo. Nace en el espíritu y ahí recién puede creer. Claro. Estamos siendo claros, ¿cierto? Sí, por supuesto. Dice Romanos 2:25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres circuncidado como señal, ¿cierto? Pero si no guardas la ley, si no guardas la palabra de Dios, si tú la transgredes en una sola tilde o una sola coma, ya tu circuncisión, o mejor dicho, ya tu orgullo de decir yo siendo de Abraham, pasa a ser vana la circuncisión. No sirve de nada. No sirve de nada. O sea, en el fondo le está diciendo, si tú transgredes la ley, eres igual que un incircunciso. Eso lo está diciendo. Sí. O sea que todo judío que se jactaba de decir yo tengo la circuncisión, por lo tanto estoy en el pueblo de Dios, de Abraham, y si peca una sola vez en su vida, de nada sirve su circuncisión, es completamente inútil. Por lo tanto, viene a ser como un gentil más. Sí, qué increíble que ellos... Eso está diciendo. Ellos se sentían muy seguros por el templo y por el que pertenecían al pueblo de Dios. Por eso pensaron que nunca iban a ser invadidos y nunca iba a desaparecer el templo, porque ahí habitaba Dios. Claro. Y ellos eran un pueblo especial, escogido y porque tenían la circuncisión, la señal del pacto. Pero tú ves en el Antiguo Testamento cómo ellos cayeron, primero los asirios, que cayó Israel, y después cayó Judá, y que lo llevaron a Babilonia, y desapareció y todo fue destruido. Como en el año 70 nuevamente fue todo destruido, en la guerra con Roma, que fue sitiada y fue destruido, no quedó piedra sobre piedra, como dice, lo dijo Jesús el Señor. Dice el Señor, sí. Señor. Entonces, porque era un pueblo rebelde, claro, que no le creía a Dios. Dice la palabra que cuando el Señor expiró, cuando dijo consumado es, dice que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. Y ahí el Shekinah, o la presencia de Dios, abandonó, por así decirlo, el templo físico que ellos creían que tenían, en el sentido de que estaba Dios ahí. Por lo tanto, en un gesto simbólico, se rasga este paño y el Espíritu de Dios abandona ese lugar, mostrándolo físicamente. Por eso quizás los judíos, cuando ven esto, debe haber sido algo espantoso, ver el velo rasgado y después que todo cayera, porque dice que tembló. Por lo tanto, los cimientos del templo se movieron. Cuando el Señor expiró, dice que vino un terremoto y los cimientos, y todo eso era un mensaje diciendo de que se había cumplido lo que había anunciado Moisés, de que venía el juicio si no cumplían con lo que le decía su palabra. Eso es lo que aconteció. Es lo que realmente, bueno, hay mucha materia ahí. Sí, lo que acaba de decir. Pero quisiera... No desviemos del hilo. Quisiera volver a Romanos. Estamos hablando de la circuncisión del corazón. Que Dios tiene que intervenir en el corazón del hombre para que él pueda nacer del Espíritu. Y al nacer del Espíritu, por la intervención de Dios, primero que nada, poder creer. Por eso dijimos que Abraham
Primero nació del Espíritu y después creyó a Dios. No que su condición de humano, él era tan especial que le creyó a Dios. No, Dios intervino en el corazón de Abraham, Claro que sí. para que pudiera él creer. O sea, en pocas palabras, él circuncidó su corazón primero y después le pidió la señal de esta fe. Yo cuando... Bueno, pero fíjate que cuando... Es que lo tengo en nuestro cuaderno. Cuando van a pasar, está en Josué, que lo Así. leímos el otro día, y van a pasar, y convoca a Josué y a Moisés, Dios, Claro, cuando porque le llama. le dijo que él no iba a pasar y que Y este que- pueblo va a pasar, y que le pero este entregaron. pueblo no me va a creer porque no cree, no me cree. Exacto. Y ahí habla que la necesidad de circuncidar su corazón. El pueblo, estamos hablando de lo que queda circuncidado. El pueblo de pueblo de Israel, Israel. que iba a tomar Canaán. Aquellos que nacieron en Claro, el que desierto. tendríamos que buscar en Deuteronomio, no quiero aclarar bien. Pero, mira, Romanos 5:25. 5:25 dice, Estamos hablando de que todo aquel que era circuncidado por señal del pacto, todo, hasta el criado, tú lo dijiste, ¿cierto? Tenía que ser circuncidado y que era señal del pacto, y si no era circuncidado, hasta el día de hoy, tú no eres israelita. Y si tú quieres hacerte israelita o judío, yo tengo que circuncidarme y no puedo ir a la sinagoga. No puedo entrar porque soy un incircunciso, no pertenezco al pueblo de Dios. claro, Ellos. ellos dan el énfasis de que si tú no tienes la marca en tu cuerpo, por así decirlo, La circuncisión. la señal, circuncisión, la- tú no puedes ser de Israel. Pero mira lo que dice Capítulo 5, 5:25. 5:25. Y ahí te va a dar quién realmente pertenece al pueblo de Dios. 5 hasta el 21. No sé si estoy bien. ¿Sí? ¿Está bien esta cosa? 5, Tengo hasta el 21 del versículo. Romano. Sí, Romano. ¿Será 4? Busque más entonces 2, pero la cuestión es que habla de la circuncisión, está hablando, no tengo el título, porque Capítulo la 2. pericopia, ¿cómo se llama el pastor? Claro, el título. El título. A ver, 25, pues, la verdad. Aquí está hablando de la circuncisión, el capítulo 2, 25. Voy a leerlo del 24 para que se pueda entender mejor. ¿Bien? Ya. El capítulo 2, 24 dice: por cuanto está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Ya, pues, Pero sí, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. claro. Pero el 25, el verso 25 del 2. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Habla específicamente de que no le servía de nada tener esa señal, porque si pecaban, perdían esa, entre comillas, condición o derecho, entre comillas, Sí. de ser el pueblo escogido. Ahora Romanos 4, ¿eh? Romanos 4. Versículo o del 1. A ver, véalo. Tengo Romanos 4. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué diremos pues? Del énfasis. ¿Qué diremos pues? Que halló gracia en la carne. Así es. ¿Qué pues? Dice, diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que estamos diciendo antes. Sigo leyendo. ¿Sí? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces se da cuenta que fue contado por justicia y que le fue perdonado sus pecados, ¿cierto? Así es. Romanos 4:10, a ver. Romanos 4:10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué te parece? O sea, Abraham fue justificado por la fe estando en incircuncisión. Y sin fe, como dice Hebreos 6, es imposible imposible agradar a Dios. Así que la señal de nuestra fe es la circuncisión de nuestro corazón. Mira como lo dice Gálatas. Te voy a hacer trabajar. Gálatas. 6:11. Vamos a ver, acá está Gálatas. Gálatas 6:11. No quieren obligarnos a judaizar, ¿no dice? ¿Ya? Claro. Para gloriarse en la carne. 6:11 dice, aquí está el título, Pablo se gloria en la cruz de Cristo, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Sigo leyendo? Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Eso es. Es lo que el Señor decía, que ellos eran ciegos, guías de ciegos, que ponían cargas sobre los hombres y ellos ni siquiera con un dedo querían moverlas. Entonces necesitamos la intervención de Dios circuncidar nuestro corazón. Colosenses 2:8, no sé si lo tienes a mano. ¿Está cerquita? Colosenses. A ver, Está más adelante que Gálatas. Viene Efesios, tengo Filipenses y Colosenses. Corintios, Gálatas. No, Gálatas, Acá está Colosenses. Efesios, Filipenses, Colosenses y y Colosenses. Colosenses. Y Tesalonicenses. Filipenses y claro. Colosenses, ¿me dijiste 3:8? Sí, Colosenses 2:8. 2:8. 2:8 me pasé. Dice acá. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sigo leyendo? Sí. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo. En Cristo. Y acá dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Pero mira, ¿lo permites? Qué tremendo. Estamos hablando de la ser incircunciso o no circunciso. 2:8. 2:8, ¿cierto? Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto es la filosofía según las tradiciones de los judíos, de los hombres. Así es. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes, vosotros, estáis completos en Él,
que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, por eso que leerlo, ¿viste? En Cristo, en Él, también fuiste circuncidado. Con circuncisión no hecha a mano. ¿Perdón? No la que era física, En Cristo fuimos circuncidados. en el corazón. En el corazón. No hecha a mano. Al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Si uno lee con calma, lo entiende muy bien. En Él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, coma, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Dónde? En la circuncisión de Cristo. ¿Cómo Dios circuncida nuestro corazón? Tome, le paso nuevamente la Biblia. Dios circuncida nuestro corazón y pone una señal en nuestro corazón. Sí, porque Pero no en el corazón que bombea, sino que en el alma. Sí, a eso se le llama sí, el corazón, sí, sí. se entiéndase. Es el otro un organismo. Claro, Es un órgano. en nuestra alma, en nuestra conciencia, en nuestro yo. En nuestro yo fue circuncidado Claro. por la gracia de Dios. El hombre no puede circuncidar su corazón. Dios tiene que intervenir. En Cristo fuimos circuncidados. Lo Claro. acabamos de leer. En Cristo fuimos ¿Y yo circuncidados. ser circuncidado en qué? En el En corazón. Cristo. Amén. En el corazón Claro. por Cristo. Mira, me gustaría que leyera Deuteronomio del 1 al 8. Deuteronomio del 1 al 8. O sea, perdón, 30. Deuteronomio 30, del 1 al 8. Véalo con tranquilidad. Vamos a buscarlo. Deuteronomio. Estoy en número. Del 1 al 8. ¿Por qué decía lo que el otro día que un varón que leía la esta leyó tan rápido? Porque dice con calma, porque si dice la Biblia y pasamos y partieron, se llama comprensión de lectura. Partimos, iban varios. Claro. Entonces el que está leyendo te dice que iba Pablo y Bernabé, ¿no? Perdón, señor. Si usted se retrocede un poco en la misma carta que acaba usted de leer, dice que halló a un joven llamado Timoteo. Entonces iban varios. Y que iban varios. No Iba era Juan, iba Marco, No iban solamente. iba Lucas, que iba escribiendo. Sí. Entonces, la necesidad de la comprensión de la lectura. Entonces, dice, y partieron de Troa. Y pasaron por Macedonia. Al día siguiente llegaron a tal parte. Y llegaron a Filipo, que era una ciudad principal, una aldea, o sea, era una ciudad grande. Y queríamos pasar por unos días ahí. Y supimos que estaban predicando y nos rogaron que nos quedáramos con ellos. Y nos quedamos, termina ese capítulo, varios días con ellos. Y te lleva todo el contexto. Por eso leer con calma y leer con énfasis cada coma, porque la Biblia y la palabra y toda lectura tiene un sentido. Bien, pero leamos el Deuteronomio 30 del 1 al 8, en el sentido de que estamos circuncidados en Cristo, ¿cierto? Y cómo este pueblo no era circunciso. Capítulo 30. Capítulo 30, 1, 8. Ok. Del 1 al 8. Deuteronomio capítulo 30, del 1 al 8. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición Ajá. que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios,
y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y el 8 dice: y tú volverás a oír la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Pueblo, si me obedecen y cumplen todos mis estatutos que les he declarado hoy día, que la maldición y la bendición está delante de ustedes, y que he hecho un pueblo a pueblo pecadores por bendecirlo a ustedes, si me obedecen, Así es. y si me aman de todo corazón, lo dice el texto anteriormente. ¿Y cómo podemos amar a Dios de todo corazón? Lo dice casi el último versículo: circuncidando Dios nuestro corazón, entonces le amaremos. Léelo. Claro, dice, del 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón nuestra alma, y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿A fin de qué? A fin de que vivas. Si no, Dios no interviene en nuestro corazón, si Dios no interviene, no circuncida nuestro corazón, no le podemos amar con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Amén. ¿Te das cuenta? Es imposible amarle. Claro, no podemos amar, no podemos obedecer su mandamiento, no podemos ir a la iglesia, podemos hacer todo lo que queramos, pero no estamos circuncidados de corazón en Cristo. Eso le llamamos nosotros nuevo nacimiento. Eso se le llama nuevo nacimiento. Entonces, solo a Dios podemos amarlo. ¿Cuándo? Si Él circuncida nuestro corazón. ¿Está quedando claro, cierto? Sí. Porque nos enredamos un poquito. Y la circuncisión es el prepucio de vuestro corazón. Mira, vamos más atrás todavía. Éxodo 4:16. Éxodo con esto vamos a 4:16. terminar. Éxodo 4:16. Dios tiene que circuncidar nuestro corazón. Y ahí recién vamos a amarle, creerle, todo. Claro. Y que increíble que Colosenses dice que dejando todas las tradiciones que ellos tenían como judíos, la los filosofía movimientos, hueca, las filosofías huecas, y que entregándonos a Cristo, nosotros somos parte del pueblo de Dios, como dice que Dios derribó la barrera que separaba a judíos y gentiles y formó un solo pueblo. Un pueblo que es circuncidado en el corazón. Y Colosenses reafirma que nosotros somos parte del pueblo porque hemos sido circuncidados en Cristo. En Cristo. Esto quiere decir de que aquellos que no han sido circuncidados en Cristo y son circuncidados en el cuerpo,
no son del sirve, pueblo como de decía Dios. Romano, nada le vale De porque nada vale. rompe. Porque no rompe son del todo, pueblo, no no son del pueblo de Dios en realidad. No es una raza especial. sino que es Dios cuando interviene y transforma nuestro corazón y nos circuncida. Ahí empezamos a ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué pueblo de Dios? Aquel remanente que Él ha escogido. Y como es la necesidad de que Dios intervenga un corazón, y que no yo decido seguir a Cristo, sino que Cristo me hace nacer de nuevo, circuncidando mi corazón, y yo vengo corriendo a sus brazos porque entiendo. O sea, de tinieblas a luz. Pero lea eso 4:16 para ir terminando. 4:16 dice así: y Él hablará por ti al pueblo. Él. ¿Por qué? Porque, disculpe, el contexto era que ellos habían oído la voz ¿Ya? y tenían miedo y se arrancaron y dijeron, ¿sabes qué? Mejor Ya, cuando, cuando estaban en el monte de Sinaí, que te habla a ti, y la tierra. nosotros, Sí. pero lean Romanos 4:16. Dice, y Él hablará por ti al pueblo, y Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para Él en lugar de Dios. Sigo leyendo. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Claro, ese es el llamado, ¿cierto? Así es, ese es el llamado. Moisés vuelve a Egipto, claro. Entonces, bueno, pero la idea es, a lo mejor yo lo puse mal el texto acá. A ver, ¿qué sigue más adelante? Me gustaría que me ayudaras. Sí, dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte, a Moisés. Adelante. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. No tiene ningún sentido. La circuncisión del corazón. Acá puede ser. No, aquí dice que endurecerá el Claro. corazón de Faraón. Uh-huh. Y Pero claro, la idea que... no habla de la... está bien. Está bien, buscarlo va a ser difícil. Yo me equivoqué en la cita bíblica. Uh-huh. Pero dice que circuncidado pues el prepucio de vuestro corazón, dice lo que vamos a leer en el 38, del 1 al 8, ¿cierto? Sí. Que Dios circuncida, que no podíamos amarlo si no circuncidara nuestro corazón. Es que es imposible que amemos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Es imposible cumplir ese primer mandamiento. No el primer mandamiento, sino que los primeros 4 mandamientos están dirigidos a Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, guardarás no tomarás el nombre de Dios en vano, Sí, y guardarás el día de reposo. eso es lo claro, eso es lo cual. Para hacer todos esos 4 primeros que están dirigidos a Dios, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Para no buscar ídolo, no buscar otro Dios que no sea Él, para guardar, no tomar el nombre de Dios en vano, y para guardar un día especialmente para Santa Convocatoria, tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Por eso pasa a ser el primer mandamiento, porque está sentado en los 4 primeros mandamientos. No es que sea el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor está sentado en esos 4 primeros principios. Claro. Que uno está dirigido hacia Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Sí. Y para poder amar a Dios con esa fuerza, Claro, para poder amarlo, tiene que ser incircuncidado. Lo acabamos de leer en el 38, que del 1 al 8. ¿Te acuerdas que el Deuteronomio? Que para que puedas amar a Dios con todo esto, es necesario que circuncidéis vuestro corazón. Si no, no podemos amar. Porque nuestro corazón... Dice, claro, y Jehová circuncidará vuestro corazón para que podáis amarlo con toda vuestra mente, con todo vuestro corazón. Entonces, tenemos que quitar el prepucio de vuestro corazón. ¿Qué debían hacer? El llamado es amar a Dios con todo su corazón. ¿Y qué debe ocurrir? Yo escribí aquí. ¿Qué debe ocurrir? Dios le está diciendo dónde está el problema. ¿Y dónde está el problema? En el corazón.
En el corazón. Por eso el corazón es perverso. Porque el corazón no puede amar a Dios con todo su corazón. Y lo habíamos leído, porque el corazón de ellos es inclinado Continuo. al mal continuo. Porque el desde hombre su se voluntad. rebela contra Dios. Exacto. Los grandes mandamientos, el gran mandamiento en realidad, el gran mandamiento que ahí está dando Dios es que nosotros le amemos con todo su corazón, y para eso necesitamos la intervención de Dios Para que nos cambie. para que le busquemos. Y si no amamos a Dios, No podemos, no podemos amar al prójimo, Y todos se entrelazan. porque ya después empieza a hablar: honra a tu padre y a tu madre, que es el sexto mandamiento. No matarás, Y habla específicamente no robarás, del prójimo, claro. no adulterarás. Todos pecados contra el prójimo. contra otra persona. No levantarás falso testimonio. Todos. Claro que es el último. No dirás falso testimonio, injuria contra tu prójimo. ¿Y cómo uno puede hacer todo eso? Porque eso está todo centrado en el amor que le tenemos a Dios y en el amor que tenemos al prójimo. Si no amo a mi prójimo que lo veo, menos voy a amar a Dios que no le veo. Y para lograr toda esa obediencia necesitamos que Dios circuncide nuestro corazón, o sea, que nos pueda hacer nacer de nuevo. Por eso, yo recuerdo una vez que compartió una palabra Ceci, mi esposa, que dijo que no caía en su mente que un cristiano que se dice hijo de Dios aborreciera a su hermano o que lo despreciara. Claro, Es que a ver, si yo para poder amar a mi prójimo, si yo para poder amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, primero tengo que ser circuncidado por Dios, mi corazón, cambiado. Por eso quizás Jeremías habla de que cambiaré vuestro corazón de piedra en uno de carne. Tiene que suceder algo, no en el físico, sino que en mi alma, en el yo, tiene que cambiar algo, tiene que ser circuncidado, tiene que ser marcado por Cristo en la circuncisión de Cristo. Ahí recién voy a poder amar a Dios y amar a mi prójimo. Esto me habla de que si yo aborrezco a mi hermano, yo nunca he sido circuncidado. pues es claro, Claro, es o la sea, evidencia de que no... a ver, entonces, si existe un cristiano, si voy a ponerme yo, si yo te aborrezco, si yo digo, no, a mí no me gustas, y después estoy al lado tuyo y como si nada, yo debiese de dudar de que soy salvo. que soy nacido, no hay circuncisión. Exacto. Porque amar a Dios con toda el alma significa también amar al prójimo como uno mismo. Cuando Jesús tomó la copa y dice: este es mi sangre del nuevo pacto. Ese pacto necesitaba una señal, una circuncisión del corazón, un nuevo nacimiento. Es necesario que tendréis que nacer de nuevo, Nacer de nuevo, claro. porque estamos muertos, estamos... Eso le dijo a Nicodemo. Claro. Te es Pero necesario. mira, esta es la copa del nuevo pacto. Y cuando dice Hebreos, el libro de Hebreos, dando a entender que el antiguo pacto, el con Abraham, ya estaba obsoleto. O estaba caducado. Se terminó, porque era necesario que se extinguiera, se muriera, y murió en el año 70, en el juicio a los judíos, con la destrucción del templo. Nunca más hubo sacrificio. Se acabó. Claro. Comenzó el tiempo del nuevo pacto en Cristo.
una intervención y una señal en el corazón, con un corazón cambiado. Eso es lo que estoy diciendo. El nuevo pacto en Cristo, en la sangre de Cristo. Ya no somos salvos por señales externas, sino por señales internas que se manifiestan en nuestras obras. Somos hechos nueva criatura en Cristo. De ahí viene entonces de que Dios preparó las buenas obras para que anduviéramos en ellas. Entonces, ¿qué nuevo templo? ¿Por qué están reconstruyendo? Hagan lo que quieran. Reconstruyen el templo que quieran. ¿Van a reconstruir un templo en Jerusalén, el tercer templo? ¿Van a hacer sacrificio nuevo? Si ese pacto ya está caducado, ya no sirve. El pacto en Cristo, la sangre de Cristo. Ese es el que se está el nuevo. Por eso dice el que y mi iglesia, ¿cierto? Será esta. En el sentido de que somos nosotros, por eso nos llama que somos piedras vivas Del templo de Dios. del templo. Y Cristo es el templo. La casa de Dios. Por eso cuando le dijo a David, tú me vas a edificar Sí, todo una un tema casa, ese. Pero como te digo, yo me proveeré, dijo, Claro. de Cristo. cuando alguien se revela a Dios o está revelado, porque revelarse no creer en Dios abiertamente, el no querer obedecer a Dios, es porque su corazón no ha sido circuncidado. Dios tiene, la idea es la siguiente, para terminar, que Dios tiene que intervenir en nuestro corazón, porque es imposible que nosotros podamos ir a Él por voluntad propia. Él tiene que Él tiene llevarnos al arrepentimiento, porque que, estamos totalmente depravados Claro. sin Dios. en otras palabras, para que se pueda entender quizás, no de mejor manera, sino que simplificarlo. Si Dios no interviene, yo nunca podría ser salvo. Primero Él tiene que intervenir en mí, circuncidar mi corazón. De ahí, como Abraham, puedo creer. Y Y de por la creer, fe. claro, al creer en Él, ahí le puedo Eres- amarle. Y eres justificado por la fe. Exacto, Y ahí, porque hallaste gracia, exacto. misericordia, Y la gracia es algún don no merecido. no merecido. Por lo tanto, yo no tengo nada para que yo pueda decir, Dios me escogió por esto, por esto. No, simplemente vio mi desnudez, mi desgracia, y Él tuvo misericordia. Y Amén. dijo, circuncidaré su corazón. Por lo tanto, me amará. Y así Él me servirá. Y así hallará gracia y fe en Él. Es que Es increíble, pero cuando le dice cuando van a pasar la otra parte, que lo tengo en nuestro cuaderno lamentablemente, pero esto va a terminar porque ya no hemos pasado la hora. Dice que ellos han visto mis señales y mentes, pero este pueblo es incrédulo, porque es incircunciso de corazón. Le dice Dios a Moisés. así es. Ellos van a pasar, pero no. Y en otra parte dice, Pero- ¿quién diese? Que sí, cuando incluso ellos lo que estuvieron leyendo antes de que dijeran de que estaban diciendo no, que tú hablas con Dios y nosotros no escuchemos porque para que no muramos. Y ahí cuando Dios le dice, ¿quién diese realmente que me obedecieran? Pero yo sé que este pueblo, por eso Moisés cuando hace el cántico profético de Moisés dice, sabía que se van a desviar, porque Dios ya le había dicho. Este pueblo se va a desviar. Y pasaban 40 años, una década, y se desviaban, y se iban a los dioses, y se iban a, no sé, a Moloch, se iban a Baal, y se iban allí, estaban así siempre el pueblo de Israel, el pueblo escogido, entre comillas, el especial, siempre abandonó a Dios. Pero si tú supieras con lo que hacían en el templo, tenían a Moloch, a Baal, a Acera, tenían a otra diosa más. Estoy hablando antes que cayera Judá. Y tenían también el altar en el templo de Israel, de Judá. O sea, no tenían el templo, tenían el santuario, porque el templo estaba en Jerusalén, en Israel, ya había caído ya. Y ellos tenían en Jerusalén, con el de Judá, tenían todo en el templo, todos estos dioses. Y oraban a un Dios más, a Jehová. Todas las atrocidades que tenían ahí, la prostitución, porque la prostitución y la homosexualidad tiene que ver mucho con la idolatría.
Sí, Los por eso orgías, por eso Dios lo destruyó. Es tremendo. Yo creo que es importante saber que Dios no cambie nuestro corazón. Porque la clave está si me obedecen o no me obedecen. La caída fue por una desobediencia. Es un poco puedo la ser bendición y la evangélico. maldición. Sí, puedo ser evangélico, todo lo que quiera, pero si no obedezco a Dios, no soy nacido nuevo. Así es siempre. Muy bien, pues Señor. Y ahí es donde entramos al problema de la iglesia actual. Que no ora, que no lee, que se envanece en rutinas y en huecas filosofías. Están con sus costumbres y todo eso. Bueno, sería para otro programa. Muy, muy triste en realidad. Es triste saber que hay personas que se creen que son salvas y no lo son. Por eso muchos van a llegar al final del tiempo diciendo, Señor, No hice esto en tu nombre. sí. Dios mío. ¿Qué tal si nos acompañan y oremos al Señor? Amén. Manuel Adoviano, por favor. Dios, tú has llamado un remanente Aleluya, Señor. que ya está en la eternidad y nosotros Ayúdanos, Jesús. que creemos firmemente en ti. Somos parte de este remanente el cual tú has establecido en estos tiempos, Oh, Señor. con muchos más hermanos que quieren serte fiel. Oh, Señor, gracias. Y que por gracia tuya y misericordia en Cristo Jesús has circuncidado nuestros corazones. Oh, Señor bendito. Danos la voluntad y la gracia para obedecer tu santa palabra Gracias, Señor. y así hallar en ti la bendición Amén. que significa obedecer tu santa escritura, Así es, Señor. ponerla por obra y amarte, como dice la escritura, que tú buscas Señor Jesús. gente que te ame y te adore en espíritu y en verdad. Así es, Señor. Y la verdad y el espíritu están en el espíritu de Cristo, en la verdad de Cristo. Amén, Señor. Seamos nosotros exhortados, Sí, Señor. llevados a tu verdad. Oh, bendita Y palabra. perdónanos por habernos enredado un poquito en el tema, pero que se pueda entender que al final no podemos ser salvos si tú no tienes misericordia quiero decir, de nosotros. Amén. Y puedas hacernos nacer de nuevo. Así es, Señor. Ruego por aquellos que están escuchando Amén, Señor. y darte gracias a ti por esta oportunidad y por este programa. Que este programa llegue a mucho y seamos Amén. y darnos más claridad para exponer tu tema, para Así la es. gloria de tu santo nombre. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, estamos finalizando este programa. No quiero cerrarlo sin antes decir y desear y orar al Señor, como decimos, orando por ustedes, por todos aquellos que estén mirando este video. Nuestra intención es que la gracia de nuestro Dios esté sobre ustedes, que su luz les pueda guiar a toda verdad en Cristo Jesús y que podamos fervientemente defender la verdad de Cristo en su palabra. Amén. Amén. Esto ha sido un programa más de tu programa Conversando la Palabra por una Reforma Bíblica. Y juntos les decimos que el Señor les bendiga. Gracias damos a nuestro Señor por la bendición de llegar a vosotros con un nuevo programa más. Por favor, comparte este video para que muchos más sean bendecidos. Y no olvides de inscribirte y activar la campanilla, así podrás saber cuando se suban nuevos programas. Esto fue tu programa, Conversando la Palabra, por una Reforma Bíblica.
Hasta una nueva oportunidad. Si Dios nuestro Señor así lo permite. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les bendiga y acompañe.